Filósofos, muy buenos días. Es necesario entonces en este momento que nos encontremos mediante este recurso. No es quizá lo que yo quiera, no es quizá ni yo ni ustedes. Pues, estamos acostumbrados en las clases a vernos de una manera diferente, a interactuar, a debatir y todo eso. Pero vamos a hacer el ejercicio porque hoy las condiciones de la vida, del mundo, nos están llevando a otras cosas totalmente diferentes. Y precisamente este ejercicio es un ejercicio contemporáneo. El mundo hoy filosóficamente tenía que estar preparado para una situación como la que estamos viviendo en este momento. Entonces vamos a iniciar. Quiero comenzar la clase entonces con la presentación del curso, todo lo que nosotros veremos eh, a partir de lo que son las competencias y todo lo demás. Para ambientar, quiero dejarles una canción para que la vamos teniendo de fondo de Pink Floyd, El Muro, que es casi con la que vamos a terminar un poquito, y es esa simbología que vamos a utilizar en nuestro curso. Entonces, hablamos de filosofía, el área de filosofía, tema filosofía contemporánea, para que lo trabajemos a partir del mes de abril del año 2020. Cuando estaba empezando todo esto de la cuarentena, chicos, experimentando alguna de las plataformas, encontré la herramienta Canva, que ustedes yo sé que la trabajan todos, muchos, y han hecho trabajos conmigo incluso con esta herramienta, pero yo pues apenas la empecé a experimentar y mi primer trabajo pues en ese curso quise hacerles una presentación. Entonces esa presentación la hice pensando en ustedes. Dice resiliencia. Este periodo que estaremos en casa no es porque no queramos darte las clases de forma normal, sino porque eres tan importante que debemos cuidarnos. Por eso aprovecha para que te encuentres contigo mismo y verás todo el aprendizaje que vamos a tener cuando nos volvamos a encontrar. Hijitos, desde casa estaré siempre pensando en ustedes. Se bloqueó. Listo. El desencanto de la razón, la posibilidad de las verdades, la contemporaneidad. Difícil encontrarle sentido como a ese título porque quizás, es como muy fuerte, como muy grande, como muy duro de entender. El título en realidad lo podíamos mirar en los dos puntos como si fuese una ecuación matemática. Desencanto de la razón. Edad moderna, todo el pensamiento científico, toda la fe en la humanidad, todo lo que se creyó, es el desencanto de la razón. Ya no se está visibilizando el hombre como la posibilidad de todo. Nos perdimos, digámoslo así, perdimos la fe en el hombre, perdimos la fe en las cosas que la humanidad puede realizar, por un lado. Pero por el otro, aparece entonces la posibilidad de las verdades. Entonces, digamos que el desencanto de la razón es el negativo. La posibilidad de las verdades es que ya no hay una verdad absoluta para la contemporaneidad. Es decir, cuánta cosa a ti se te ocurra decir, cuánta cosa a ti se te ocurra pensar, va a tener en la contemporaneidad un alto grado de validez. Vale, vale, vale. Entonces, yo quiero que ustedes, filósofos en este periodo, comprendan que ya no estamos ante una sola filosofía. La filosofía contemporánea amplía el discurso. Por eso entonces, si vamos a la metáfora de la ecuación, la contemporaneidad que está al otro lado del igual, lo que nos está diciendo es que mientras aquí está, ya no creemos en el hombre, ya hay muchas verdades, el resultado es entonces
X, llamámoslo así, o la contemporaneidad. Y me disculpan pues como tan atrevido de tratar de hacerlo así, pero esa es la realidad y la fundamentación. Vamos a encontrar entonces unas competencias que vamos a trabajar. Recuerden que tenemos una competencia crítica. Eh, la crítica, esta semana tuve la oportunidad de participar de un encuentro con unos profesores de Uruguay, pues vía internet, y hablaban de la crítica filosófica como la capacidad que tenemos de coger una realidad y empezar a visionar. La realidad me involucra, esa realidad me transforma, esa realidad que ha hecho en mí, cómo me ha afectado, cómo me ha inferido en mi vida. Entonces, la competencia vamos a trabajar, dice, entiende las ideas fundamentales de las corrientes filosóficas del siglo XX y profundiza en algunas de sus aportaciones más relevantes. Vamos a mirar un poquito todo eso que se viene hablando ahora, que izquierda, que derecha, que comunismo, que capitalismo. Vamos a mirar conceptos como el concepto de guerra, vamos a ver conceptos como el concepto de reconciliación, porque también de todo eso se tiene que hablar. Luego vamos a una competencia dialógica y se pone en práctica el pensamiento filosófico en uno de los problemas típicos de la contemporaneidad, utilizando argumentos para justificar las causas, el proceso y las posibles soluciones de orden dialógico. Muchachos, no se entiende, no se entiende y no se entenderá que hablemos de historia, que hablemos de pensamiento filosófico, solo porque a mí me parece que la Segunda Guerra Mundial fue muy macabra, pero ¿por qué? ¿Y por qué hubo Segunda Guerra Mundial? ¿Y a qué se debe? Eso no fue que ellos dijeron, a ver, qué tan interesante, pongámonos a pelear. No, 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 no. Así no funciona. Y en filosofía tenemos que ir a la causa. Tenemos que revisar el proceso y mirar las consecuencias y si existe alguna posible solución. Hoy no podemos solucionar la Segunda Guerra Mundial, pero sí podemos solucionar nuestra vida a partir de las guerras, ¿cierto? La competencia creativa entonces nos lleva a transformar nuestra vida, entonces dice, elabora comentarios, algunas noticias de orden mundial en las que se refleje la implicación filosófica de la contemporaneidad. Vamos a hacer un ejercicio muy interesante más adelantico con esto, entonces vale la pena revisar la contemporaneidad a partir de competencia ciudadana. Se acomoda totalmente a nuestro proyecto, tiene una posición crítica frente a las dinámicas de la ciudadanía y su participación. Yo no sé si ustedes lo han visto, pero entonces van a salir que epidemias que han habido en la humanidad, pero es que la de hoy es contemporánea. Entonces la de hoy se trata con filosofía contemporánea. Entonces, un aislamiento en otro tiempo no es lo mismo que un aislamiento hoy. Aunque les voy a pedir el favor de que pues yo trataré al máximo de que hagamos filosofía sin estar mencionando, porque yo creo que ya hay otros que les han mencionado mucho este tema, entonces para que lo vamos como obviando. No obviando, sino como mencionarlo no mucho para que nos quede como claro. Laboral, la competencia laboral dice participa activamente con actitudes de liderazgo en los diferentes trabajos en grupo. Vital. Es una competencia que vamos a desarrollar aquí porque vamos a participar demasiado. Bueno, vamos a ver cómo vamos a evaluar el curso. Entonces tenemos en primero los mapas mentales. El estudiante elaborará un mapa mental con todos los contenidos trabajados sobre la contemporaneidad a lo largo del periodo. Se puede utilizar el recurso que se desee, pero debe ser una construcción del estudiante. Filósofos, comiencen desde esta primera clase a sacar los insumos para hacer ese mapa mental. Sí, para que no tengan que estar a la última buscando. Entonces, mándame, no, no. Si usted comienza, usted saca unas ideitas claras de lo que usted quiere hacer. Mire, yo quiero contarles, yo para esta clase saqué y determino que a ustedes les va a salir como al revés allá, no sé si lo alcanzan a ver, empiezan a hacer un esquemita. Ustedes saben que yo siempre les hablo por esquemitas. Entonces, qué bueno que ustedes se acostumbraran como a esa cosa, a tener unas esquemitas claros de las cosas. Dos, tres, cuatro cositas vitales. Y voy a tratar en el momento que se los esté explicando, decirles, vea, este elemento en este tema es vital para que lo vayan cobijando. Listo. Tres editores, pues entonces ustedes saben, y es una preparación para sus pruebas de estado, pruebas saber.
cuando se vayan a realizar. Vamos a hacer un paralelo. Entonces, una de las clases yo voy a hablar de los tres filósofos de la sospecha. Eh, Filósofo de la sospecha no es que yo me haya inventado ese nombre, en algunos textos aparece así. ¿Por qué sospecha? Porque se sospecha, me parezca redundante, que sí hayan sido filósofos. La historia dice que sí, ellos sí fueron filósofos, ellos sí aportaron con sus datos filosóficos, pero pues entonces por ser tan contemporáneos y como tan controvertidos, esa es más la palabra para definirlos. Es que son filósofos, más adelante pues los mencionaré, los trabajaremos bien. Federico Nietzsche, Sigmund Freud y Carlos Marx. Carlos Marx, por ejemplo, va a estar en la clase del día de hoy, lo vamos a aceptar. Luego vamos con la evaluación por competencias. Nos fue duro en el primer periodo, pero vamos a seguirle trabajando, porque la intención, filósofos, no es ir a buscar en un texto una respuesta de orden literal, es que empecemos a desarrollar estrategias de pensamiento. Es decir, si yo ya sé, voy a colocarles un ejemplo, si yo ya sé que la filosofía contemporánea empieza porque el mundo entero dejó de creer en el hombre, entonces yo ya tengo esa base, yo ya la voy a acomodar en un texto. Y hay que leer clarito, porque es que una coma, un no, una palabra desvirtúa por completo el texto. Entonces, por eso ustedes se equivocaron, porque ustedes se apasionaban, pero no leían todas las opciones. Pero bueno, no es el tema, pero para que lo tengamos en cuenta. Y participación en las clases virtuales. Cada una de estas clases, cuando termine, ustedes van a tener la oportunidad de hacer el comentario, ya saben cómo se hace, saben, ustedes son expertos en eso. Quiero ser muy claro, filósofos. Traten profe, es que en mi casa me quieren ayudar, de pronto esto es un poquito más complejo. Pongan lo suyo sencillo y yo se lo valoro. Y si su papá, su mamá, qué rico que eso pase. De verdad, se los digo, me sentiría muy orgulloso de eso. Si el papá o la mamá vieron esta clase, porque de pronto va a pasar. La quiero, profe, yo quiero hacer un comentario, que también lo hagan. Es válido. Eso no da más puntos porque yo saben que lo que menos me importa es una nota encima, pero que aprendemos, aprendemos. Y esa es la idea. ¿Listo? Filósofos. Bueno, vamos a iniciar entonces. Les tengo aquí una frase de Eduardo Angelos que dice: actitudes, tensiones y pretensiones sociales que aparecen como productos exclusivos de la contemporaneidad, sometidos a análisis, no tardan en descubrir sus raíces en nuestro pasado y en revelar sus proyecciones en el porvenir. ¿Por qué quise dejar a Eduardo Angelos en este texto? Porque descubrí que lo que él está diciendo es vital para cómo yo quiero mostrarles a ustedes este curso de filosofía contemporánea. ¿En qué sentido? Mire, él está diciendo que todo lo que analicemos, ¿sí? Se analiza el pasado para proyectar el futuro. Y eso es la filosofía contemporánea. Entonces, por eso ustedes en algún momento pueden sentir y decir, uy, pero es que la clase de filosofía contemporánea parece en cierto momento clase de historia. No, 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 no. Yo sí tengo que ir a tocar el hecho histórico, lo tengo que tocar, porque yo no les puedo hablar a estos muchachos de capitalismo así a la nada, a la suerte, marxismo, así a la suerte. No, tenemos que ir al hecho histórico, solo que yo ya no me voy a enfocar como el profesor de sociales o su profesor de historia lo hace en decidir, entonces, sino que yo de lo que ocurrió sacamos acciones de pensamiento. Ese es el ejercicio de la filosofía, del ejercicio histórico y la filosofía contemporánea. Entonces, no vamos a hablar de si Alemania fue derrotada, sino tras la derrota de Alemania, todo el pensamiento que salió. A eso es a lo que yo quiero que lleguemos. Listo. Y les traje una segunda de Octavio Paz, mexicano,
me llama mucho la atención, muchísimo la atención para el trabajo que estamos haciendo, y es que él habla de las masas humanas más peligrosas, son aquellas cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo al cambio. Ustedes, todos filósofos, me han escuchado el discurso de la filosofía creada a partir del miedo, de la filosofía que se crea a partir del yo tener un temor. Fernando González, filósofo colombiano que veremos en el tercer periodo, nos hablaba de la culpa. Entonces hay una cosa muy linda, él dice, yo actúo porque yo no quiero tener culpa, porque la culpa es, después del miedo, algo que acaba con la humanidad. Entonces, interesantísimo pues. Voy a cerrar entonces aquí esta presentación para que empecemos ya la parte de nuestra clase. Yo quiero decirles algo. Primero, ahí me pedir como una leve disculpa, es en que se ve un poco oscuro. Y puse todas las luces que más pueda, pero bueno, lo importante es que más o menos como que me ven, yo me voy a mover un poquito así para que me logren ver. Filósofos, muy contento de esta parte de la filosofía contemporánea, porque tenemos mucho para decir. Yo creo que trataré de que en un periodo alcancemos a ver todo lo que se puede hablar de la filosofía contemporánea. El siglo XX ha sido en la historia de la humanidad como si se hubiese preparado. Yo en ocasiones he pensado eso, como que todos los siglos anteriores prepararon como para que el siglo XX fuera el boom, el acabose, digámoslo así, en tantas cosas que pasaron, porque fueron muchísimas cosas que son las que dan inicio a la filosofía que nosotros vamos a llamar como filosofía contemporánea. Les cuento una cosa, yo antes cuando supe todo esto de las clases virtuales y todo eso, les preparé una introducción para este curso. Entonces, ahí me van a disculpar, pues como un poquito como, ustedes me conocen que yo soy un poquito como muy quedadito en esta parte tecnológica, pero lo he hecho con mucho amor. Entonces yo sí les pido que la vamos a mirar. ¿Listo? Entonces ingresamos acá y vamos a un minutico, yo la minimizo. Bueno, entonces vamos a acá, porque si no le ponemos disculpen, si no hundimos este botoncito, no nos funciona. Filósofos, buenos días. Me da mucha alegría volver a saber de ustedes y quizás en este medio no es lo que yo desearía, pero vamos a trabajar este segundo periodo. Vamos a llegar en el recorrido de la filosofía, de la historia de la filosofía, a aquella filosofía que yo les había, pues perdón la redundancia, pero que tanto les había hablado yo en otro tiempo, y es a la filosofía contemporánea, la filosofía de hoy, cómo pensamos hoy, qué tenemos para darle al mundo el día de hoy. Es importante, indudablemente, que nos devolvamos a la historia. Tenemos que ver historia. O sea, nosotros no vamos a entender la angustia existencial de hoy sin recurrir a los hechos históricos. No vamos a entrar en detalles de orden político, de orden religioso que se haya dado, sino que vamos a entrar en una reflexión de pensamiento a partir de los hechos, en especial del siglo XX. Ya con sus profesores de historia, de ciencias sociales, ustedes habrán meditado estos momentos históricos, pero en filosofía los vamos a revisar más desde qué nos dejaron para la humanidad este tipo de hechos históricos. Entonces vamos a trabajar la Primera Guerra Mundial, que es un hecho
que surge por el lenguaje, el paneslavismo en aquellas comunidades eslavas, generó un problema desde el lenguaje que se terminó en un conflicto armado. Entonces, acabamos de ver filosofía del lenguaje con Wittgenstein, entonces vamos a ver un poquito qué ocurre en la Primera Guerra Mundial. Luego viene una Segunda Guerra Mundial, donde hay problemas de xenofobia, donde hay problemas de antisemitismo. Vamos a mirar todo eso, en qué consiste, más que ponernos a ver si Hitler era muy malo, era muy bueno, si este país fue más violento que este. Vamos a mirar qué nos dejó la Segunda Guerra Mundial, porque los grandes filósofos van a decir que es ahí, en la Segunda Guerra Mundial, donde se rompe la edad moderna y empieza la edad contemporánea o la postmodernidad, que es la que hablamos ahora. Es esa angustia del ser, es esa angustia de la razón, y la vamos a mirar detenidamente. Luego vamos a ver cosas como la Guerra Fría, que es una guerra donde no hay conflicto armado, donde no hay movimientos bélicos, pero que generó demasiadas cosas y que tiene al mundo como lo tiene hoy. Listo, vamos a ver las revoluciones. Tenemos la revolución cubana, tenemos la revolución rusa, y esto también generó otros conflictos, como fueron las guerras en las Coreas, las guerras que se presentaron en Vietnam y también parte de la guerra del Golfo Pérsico. Vamos a mirar algunos momentos históricos vitales en el siglo XX, como es las revoluciones estudiantiles de mayo del 68, cuando los estudiantes franceses salen a las calles a protestar. ¿Y eso qué generó para nosotros? ¿Qué le generó de reflexión al mundo? Y vamos a mirar la caída del muro de Berlín, indudablemente. Sí, es un momento histórico vital, es un momento histórico fuerte, muy cercano a la realidad de nosotros. Quizás los padres de ustedes, sus papás, les tocó vivenciar lo que fue la caída del muro de Berlín y el movimiento comunista en su momento. Y por último vamos a mirar tres elementos que se están presentando a nivel de pensamiento posmoderno, pensamiento contemporáneo, que son los movimientos LGTBI en el mundo. No vamos ni a dar instrucciones de cómo ser ni nada por el estilo, sino de dónde surge y por qué se genera ese pensamiento, a partir de un filósofo llamado Gianni Battimo, que habla del pensamiento débil. Vamos a mirar en un segundo momento también lo que es el proyecto del genoma humano, cómo se ha buscado clonar seres humanos. Entonces, si hay una transmutación del humanismo que nos dejó la edad moderna a lo que se está viviendo hoy. Y en un tercer momento vamos a hablar de lo que es la bioética, es decir, ya la vida entra en reflexión. Hasta la Segunda Guerra Mundial la vida era intocable y era algo sagrado. Hoy empieza en reflexión, ya se empiezan a darse en valores. Y por último, para terminar esto, vamos a trabajar a los tres filósofos considerados filósofos de la sospecha. ¿Por qué son considerados filósofos de la sospecha? Porque primero se sospecha que hayan sido filósofos que hayan aportado, algunos lo sospechan, otros lo han estudiado. Yo quiero dárselos de una manera muy responsable y muy objetiva. Lo vamos a compartir un poquito. El primero de ellos es Federico Nietzsche, el segundo es Carlos Marx y el tercero Sigmund Freud. Todos tres aportaron a lo que es el pensamiento de hoy, cosas buenas, cosas malas, porque ningún filósofo tiene la totalidad de la verdad, pero los vamos a estudiar. Entonces, bienvenidos a la reflexión posmoderna o contemporánea, donde ya no hay una verdad como lo hubo en la antigüedad. La verdad es la naturaleza. Ya no hay una verdad como lo hubo en la Edad Media. La verdad es Dios. Tampoco existe una verdad como en la Edad Moderna, que es el hombre que piensa. En estos momentos no hay una verdad, sino que hay verdades. Vamos a iniciar entonces con un video para que nos introduzcamos en este proceso de la contemporaneidad. Bien. Bueno, acabamos de ver todo el panorama más o menos histórico, aunque se los he repetido como varias veces, pero no importa, vamos a tener en claro de esto. Ahí decía que vamos a iniciar con un video, pero encontrando el video siento que se nos hace mucho material audiovisual y pienso que también tenemos que entrar un poquito como el material del video. Se los paso anexo al blog para que lo veamos. Es simplemente unas cositas que encontré muy interesantes de la Primera Guerra Mundial.
vamos a ser claros y quiero comenzar para empezar todo este espacio Hoy vamos a ver la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Vamos a mirar que todo esto comienza con una frase, pues no comienza con la frase, sino yo quiero citarles la frase de este maravilloso libro que ustedes saben que yo amo tanto, El Principito, para empezar todo el proceso que quiero hacer con ustedes, filósofos, frente a la filosofía contemporánea. La frase es, veo humanos, pero no veo humanidad. Lo repetía el Principito en uno de sus discursos. Veo humanos, pero no veo humanidad. Entonces, el siglo XX comienza, el año 1900, con tensiones. Es tensionante, ¿sí? En el mundo se están viviendo tensiones. Primero, porque las grandes potencias mundiales se están armando. Al principio no sabemos para qué. Los que no estábamos en la guerra, pues digo yo no estamos, pero los colombianos y los demás países están viendo que se están armando, ¿sí? Que se están armando. Segundo, se están generando una especie nosotros lo llamamos aquí mucho en nuestro contexto como de regionalismos, es decir, ellos están haciendo que sus culturas, sus, su, su nación como tal, sea la mejor, sea la más fuerte, como una especie, voy a utilizar esa palabra que es más adelante que se utiliza, pero como unos guetos cerrados, es decir, muy parecido a lo que está aquí. Entonces, los antioqueños somos los mejores, somos y todo eso, y nos consentimos, y cuando tú escuchas noticias de Antioquia, quieres que sean las mejores, y una competencia que gane Antioquia, y una cosa que gane Antioquia. Lo mismo está pasando en el año 1900. Alemania es Alemania y tiene que ser mejor que Francia, y tiene que ser mejor que España, y tiene que ser mejor que Italia, Rusia por su parte, Japón por su parte, los Estados Unidos, aunque todavía no habían ingresado pues tan en forma. El mundo está surgiendo en un proceso de capitalismo absoluto, o sea, es decir, producción de bienes y servicios que nos hagan y que nos permitan producir, pero a la vez obtener ganancias. Es decir, donde el Estado, en el capitalismo, donde el Estado, aunque sigue teniendo el poder y el control gubernamental sobre la nación, permite que el ciudadano pueda trabajar, acceder a recursos, pero a la vez pueda tener un estilo de vida como diferente. Ese es el ejercicio capitalista, que es lo que nosotros vamos a entender y es como nosotros vivimos. ¿Sí? Bueno, para el año de 1914, ocurre en la ciudad de Sarajevo, exactamente el 28 de junio, ocurre ese estallido, así como para hacer la metáfora o la comparación, como el florero de Llorente en la independencia de nosotros, ocurre un hecho que hace que todas estas potencias que estaban en Europa se empiecen a entrar en colisiones, o sea, empiecen a golpearse, empiecen a tener una especie de riñas, una especie de conflictos, y es el asesinato del heredero al trono del imperio austrohúngaro. ¿Sí? En la ciudad de Sarajevo lo asesina un estudiante, un joven, lo asesina, y a partir de ese momento de que ocurre eso, comienzan las declaraciones de guerra. Serbia, por su parte, entonces se meten por el otro lado otros países y aparecen entonces dos bandos, ¿cierto? El conflicto comienza. Repito, yo no les voy a contar quién, que este bombardeó primero y este atacó segundo, y que Italia empezó en un bando y se pasó para el otro. Y bueno, eso es simplemente ya casuística histórica. ¿Qué nos importa de ese acontecimiento llamado Primera Guerra Mundial a nivel filosófico? Nos importa, primero, que comienza además esa tensión que yo les acabo de mencionar a partir de un hecho que se llama el paneslavismo. Lo mencioné ahorita
en el otro video que les hice, se llama paneslavismo. ¿Y qué es el paneslavismo? Pan, recuerden, se los había dicho, es todo. Y eslavo es un grupo humano. Entonces, con esos grupos que se están sintiendo, yo son los mejores, mi raza es la mejor, mi pueblo es el mejor, solo puedo ser yo, unas actitudes xenofóbicas muy propias en Europa, se visualizan todas en Hitler en la Segunda Guerra Mundial, pero en Europa se estaba viendo una xenofobia absoluta. O sea, mi cultura es la mejor, mi raza es la mejor, somos los más bonitos, somos los que más tenemos, somos los que más podemos. Y es una cosa mediada, totalmente mediada. Entonces el paneslavismo es aquellos pueblos de idioma eslavo estaban buscando que muchas otras regiones hablaran la lengua de ellos. Aquí hay una cosa muy interesante, filósofos, y es que no se buscaba de parte de ellos una invasión militar, como si lo iba a hacer Hitler en su momento, como lo hizo Napoleón en su momento. No, lo que se buscaba del pueblo paneslavo era que que los otros hablaran como yo hablo, es decir, que el otro pueblo utilizara las palabras que yo utilizo y que nos entendiéramos en ese idioma. Interesante pues esa parte, pero eso también creó tensión, eso también creó tensión. Listo, aparecen los nacionalismos, aparecen los imperialismos, los pueblos, como les acaba de decir, se están militarizando, hay armas por todos lados, y entonces ese 28 de junio estalla la Primera Guerra Mundial. Se dan, se dan de lado y lado, vienen bombas, ta, ta, ta. Pero hay una cosa bien curiosa, y aquí es donde empieza el desencanto de la razón. Considerada la Primera Guerra Mundial como la gran guerra, la magna, aunque fue más grande la segunda, pero la magna, la gran guerra, se caracteriza por varias cosas. Primero, es una guerra donde empieza un desarrollo tecnológico. Entonces, ¿por qué les decía que se empieza el desencanto de la razón? Porque mientras que el siglo XVIII y XIX le dijeron a la humanidad que el hombre era capaz de sí, que lo que el hombre hiciera era absoluto, que podíamos vivir sin la idea de Dios, que no necesitábamos un mensaje religioso para actuar, sino que los hombres éramos capaces de hacer ciencia y de crear y transformar, y de que el hombre era una criatura perfecta en su idea y perfecta en su construcción. Cuando el hombre, imagínense, el solo hecho de hacer dominar el mar, los submarinos, dominar el aire, los aviones, en tierra. Entonces, Inglaterra, por ejemplo, para esta guerra se aparece la creación del radar. Entonces, son tantas creaciones de orden tecnológico, pero para la guerra que empiezan a generar ese sinsabor, es decir, este hombre tan inteligente, este hombre tan capaz de construir, este hombre con tanta innovación, ¿por qué no innova para la paz? ¿Por qué no innova para la construcción? ¿Por qué tiene que generar innovación para destruir? ¿Por qué tiene que crear cosas nuevas para acabar con el otro? Eso es una reflexión bastante interesante que nos tiene que salir de la Primera Guerra Mundial. Entonces yo pienso que un elemento, como les decía yo ahorita, para el mapa mental que ustedes van a hacer, es que la Primera Guerra Mundial se caracterizó por ser una guerra de un despliegue tecnológico increíble, que ponía la pregunta, ¿el hombre construye un avión de esa magnitud solo para acabar al otro hombre? Esa sería la pregunta filosófica más impresionante que podemos sacar de la Primera Guerra Mundial. Viene un segundo momento que no quiero pasar de alto sin mencionarlo, y se conoce como la Guerra de las Trincheras. Una trinchera, entiéndame, este es el terreno. Una trinchera son una especie de huecos que hay en el terreno, y entonces en medio de estos huecos, como unos canales, ellos se metían
ponían después unos costales y unas cosas así, se metían para resguardarse, salir, disparar, vuelvo y me escondo, y era un ejercicio. Filosóficamente, seamos un poco ambiciosos. Filosóficamente, la Primera Guerra Mundial nos lleva a una, tengo mi amiguito para la clase, nos lleva a la separación de los pueblos. Yo te ataco y tú recibes mi ataque. Y ahí van a venir conceptos que son propios de la contemporaneidad y que los vamos a trabajar. Y es, yo soy tu victimario y tú eres mi víctima. Porque es que hoy la contemporaneidad y la filosofía del conflicto, en la contemporaneidad se expresa la filosofía del conflicto y parte de este tipo de situaciones. ¿Sí? Entonces, observen la discusión. La discusión siempre va en que el ser humano quiere ir hacia arriba, en ascenso, porque es una lucha de poder. A nosotros los seres humanos nos estamos en una balanza con dos cosas, el miedo y el poder. Entonces, tenemos miedo a muchas cosas y actuamos por miedo. Estamos en casa por miedo. Estamos tras una pantalla por miedo. Pero a la vez somos artífices del poder. Entonces, queremos tener el poder sobre el otro. Para mí es muy importante y más importante mi discurso por encima del tuyo. Yo voy a pasar mi discurso por encima del tuyo. Entonces, a mí me gusta mucho la caricatura de las peleas, porque entonces este pelea con este, entonces para ganarle sube la voz. Entonces cuando yo subo la voz, este la sube más y este la sube más. Entonces siempre vamos en ascenso, los conflictos son en ascenso. Y eso ocurre en la Primera Guerra Mundial. Y ese es el ejemplo. Empieza con una guerra de una declaratoria y comienza con un bombardeo y se metió un montón de gente y empiezan y este me dijo y este no me dijo, pues no así literal, sino que empieza una guerra hasta que termina lo que nosotros vamos a llamar como la Gran Guerra. Una cosa terrible para la humanidad. Sucede entonces que estando en la guerra, uno de los grandes combatientes es Rusia. Rusia. ¿Listo? Rusia de Europa hacia el lado oriental comienza el proceso de estar en la guerra. Entonces Rusia se alía con aquellos países, Francia, Inglaterra, Italia, después en el segundo momento, en contra de Alemania, el imperio austrohúngaro, algunos todavía por allá de ejércitos de Bulgaria, del Imperio Otomano, que estaban todavía por ese lado, que existían en esos países, de los dos bandos. Rusia se mete a la guerra, pero yo voy a hacer un poquito como la caricatura de lo que ocurre, y es que Rusia se mete a la guerra, Rusia está como los niños que salen a una pelea a la calle, que eso no se debía hacer, pero es un ejemplo que les voy a poner. Están peleando los niños en la calle, ta, 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 y salen y le gritan a Rusia y le dicen, entren, entrese, véngase para la casa, porque es que aquí están agarrados también. Y eso le pasa a Rusia. Entonces, Rusia está en la guerra y estando inmersa en la Primera Guerra Mundial, para el año de 1917, Rusia tiene que ir a atender en sus territorios un problema que se está generando gravísimo, gravísimo. ¿Listo? Y entonces, ¿por qué empieza ese proceso? Primero, porque muchos de las filosofías que están ahí, yo les decía ahorita que iba a trabajar el concepto de Marx, pero entonces lo vamos a ver un poquito más adelante, se están creando unas corrientes, entre ellas la corriente marxista, la corriente de que el proletariado, es decir, el empleado, el que maneja la fábrica, pero no como el administrador, sino el que la fábrica no funciona sin el obrero, sin el que trabaja, sin el de la mano dura, el de la mano que trabaja, que genera, que la manufactura, que construye. Ellos están dando cuenta que el imperio, que los zares se están dedicando mucho a ir a las guerras, a dejarnos solos. Este se fue a pelear allá y nos dejó a nosotros con hambre y nos dejó a nosotros sufriendo. Entonces ellos empiezan un proceso de unas huelgas, de unas marchas, de unas
revoluciones internas, unos desobediencia civil, en algún momento unos paros, algunas manifestaciones de escúchenos, mírenos. Entonces, ¿qué pasa? Primero, Rusia se va a la guerra, primer detonante de la revolución rusa. ¿Qué hace Rusia en una guerra cuando aquí no estamos bien? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, baja o segunda causa, se genera una crisis económica increíble en Rusia. ¿Por qué? Porque, digamos, el ejemplo, el 60-70% de lo que se necesita para un país se está utilizando para la guerra. Se están metiendo a gastarse la plata es como si yo, el ejemplo, en estos momentos necesito defenderme porque me siento con miedo aquí en mi casa, tengo 1 millón de pesos y me voy a quedar mucho tiempo aquí encerrado, pero voy y me compro una pistola de 900.000 pesos por si vienen a atacarme a mi casa. Eso le pasó a Rusia. Se gastó todo en armas, se gastó todo en cómo generar un conflicto y se le olvidó que su pueblo tenía hambre. ¿Sí? Además, la zarista, o la mujer del zar, para que no nos enredemos ahí, Alejandrina, o Alejandra, en algunos textos aparece como Alejandrina, lo encontré. Ella, manejando esto, porque el otro está en la guerra y estamos pendientes de guerra, entonces tenemos que entre los, ella se niega rotundamente a acciones de cambio. La filosofía contemporánea, filósofos, también viene a partir de esto. Lo leímos en Octavio Paz, en la primera diapositiva que yo les colocaba de Octavio Paz. Es la parte ortodoxa. Ser ortodoxo es yo siempre hago las cosas así, como si tuviéramos un libreto, ¿sí? Pues tengo que hacer las cosas así. Mire, hoy el mundo se dio cuenta que su libreto es obsoleto. Estamos en la casa improvisando, como si esto fuera una obra de arte, como si esto fuera una obra de teatro. Nuestro libreto, nuestro guión se acabó y empezamos una cosa nueva. Eso era lo que los rusos le estaban reclamando a ella. Decían, venga, ya no podemos vivir así. Ya no podemos estar en una fábrica y salir a aguantar hambre para que usted se vaya a gastarse la plata de nosotros en una guerra. Aparecen entonces todos esos y empiezan a surgir unos grupos. Quiero que le presten mucha atención a estos grupos llamados soviets, que son muy vitales para entender más adelante en la historia, por ejemplo, en Colombia, los grupos guerrilleros. Importantísimo. Entonces son soviets, son grupos que se sentan a reflexionar, que salen del proletariado, que han estudiado, que han leído un poco la realidad del mundo y que empiezan a manifestarse. Entonces, estas huelgas surgen de estos grupos llamados soviet y se crea el partido bolchevique. ¿Listo? Todo esto bajo la filosofía de Marx. Marx, que a mí lo vamos a tocar más adelante, pero que hay que mencionarlo en esta clase, nos dice de que el poder tiene que salir de abajo, pero tiene que salir a nivel reflexivo, no violento, porque es que si el de abajo se arma, está cayendo en hacer lo mismo que está criticando. Vuelvo a lo que hablaba ahorita, víctima, victimario. Entonces, si yo soy la víctima y me armo, me convierto en victimario y estoy haciendo que el otro se revictimice como yo lo hice. Y ese no es el ejercicio, es ampliar una guerra. En el año 2018 tuve la oportunidad de estar en una conferencia en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y en esa conferencia hablaban doctores en filosofía, algunos no voy a mencionar los nombres, pero más o menos eran como 4, que hablaban en su discurso que ellos decían que es irresponsable decir que Marx es culpable del comunismo, de lo que pasó en Rusia, de lo que pasó en China, de lo que pasó en Cuba o de lo que está pasando en Venezuela, es irresponsable, porque cuando Marx escribe
su filosofía, cuando Marx se sienta a escribir, lo que él se sienta a escribir es, y ese es otro elemento vital de la filosofía contemporánea, es escribir desde la tensión. Marx escribe de la tensión que está viviendo su pueblo. Entonces ellos utilizaban una frase que decía, culpar a Marx del comunismo es como culpar a Jesucristo de la Inquisición. A mí me gusta la metáfora porque es muy interesante. Marx lo que está diciendo es, están los de arriba, están los de abajo. Él lo que está diciendo es, el de abajo debería empezar a dejar de someterse, pero no someterse en el decir de túmbelo, sino en el decir de empiece a hacerse conocedor y a interiorizar sus derechos, sus capacidades, fórmese. Marx era el maestro de la formación. Marx pedía formación, que el ciudadano se formara, que el estudiante fuera y se formara, que el operario se formara, que no fuera solamente un repetidor mecánico de acciones. ¿Listo? Todo esto emerge para que la Revolución Rusa creara lo que después vamos a conocer como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? A la cabeza de un militar llamado Lenin, en el 17, Lenin, primero hubo un presidente, Alexander, no recuerdo el apellido, que empieza un periodo de transitorio, luego Lenin llega al poder, con muchas estrategias contemporáneas de hoy. Entonces, por ejemplo, se las voy a mencionar, involucrarse en las elecciones, es decir, movilizar resultados para lograr llegar. Segundo, crear la unicidad de partido, una unicidad de partido, es decir, solo uno, solo un partido, porque es que si yo tengo un partido y es el mío, yo controlo, ¿sí? El de resguardar la oposición. Está pasando en países de Latinoamérica, ¿sí? Si yo estoy en contra, yo lo saco. Y está pasando en empresas, y está pasando en muchos lugares. La oposición es mal vista, ¿sí? Para él era eso, o sea, todo el que él llegara a ver sospechoso, usted me puede atacar, lo cogía. Luego llega Lenin, que él muere como a los en el 24 más o menos, como a los termina la guerra, póngale 6, 7 años, estuvo más, y lo sucede Stanley, más, ese es macabro, más duro todavía Stanley, que es quien participa, entonces le toca parte de la Segunda Guerra Mundial, pero que logra potencializar a la Unión Soviética a nivel del mundo. ¿Listo? Todo esto como historia. Vamos a dar unas conclusiones de todo este espacio que les he dicho. La primera, el mundo viene de una edad moderna, donde la ciencia es válida, pero cuando llega al siglo XX y se encuentra con la guerra, el mundo y los filósofos empiezan a decir, nos equivocamos. Pusimos toda nuestra esperanza en el ser humano porque es potente, porque piensa, porque razona, porque crea. Pero se nos olvidó que el ser humano, y estamos observándolo, está acabando con el otro, está destruyendo al otro. Eso se llama el desencanto de la razón. Primer elemento para entender lo que es la filosofía contemporánea. La Primera Guerra Mundial nos deja además dos acciones. La primera, cuando hablamos de tecnología, se desarrolla tecnología para vivir mejor, para tener calidad de vida, para andar por el mundo mejor, o se crea tecnología para acabar con el otro, ¿sí? Y la guerra de las trincheras nos empieza a dar un primer viraje en la Primera Guerra Mundial de víctima y victimario. El ataque, como la mesa de ping-pong, va y viene, va y viene, ¿sí? Yo doy, tú respondes. Con filosofías geopolíticas tesas que se generaron en toda esta época, el que pega primero pega dos veces, y todas estas cosas para la reflexión, ¿sí?
En el medio de la Primera Guerra Mundial ocurre la Revolución Rusa. Los rusos se, se sienten indignados porque su país está participando de una guerra. Se empieza una revolución que hay en Rusia, en ese momento de la revolución, hubo una guerra civil. Hubo guerra civil interna. Mientras estaba en la guerra mundial, Rusia estaba en guerra civil organizándose. Pero se organiza a partir de qué? De que el de abajo surja. No vamos a valorar ni a criticar ni a hacer juicios de valor sobre si surgió bien o surgió mal, sino de darle la importancia al de abajo. Porque es que nunca existe el mejor presidente del mundo si no tiene el mejor pueblo del mundo. Ni el mejor maestro del mundo si no tiene los mejores alumnos del mundo, como los tengo yo. Así empieza la primera guerra, la filosofía contemporánea. Espero haberlos dejado con ganas para que nos sigamos reuniendo. En la clase que sigue vamos a ver la Segunda Guerra y vamos a ver la Guerra Fría. La vamos a juntar. Interesantísimo, mucha tela para cortar, mucho para hablar. Espero que les haya gustado bastante, que ustedes también esa palabra es muy de ustedes, pero lo podemos decir, se empeliculen con este tema, lo aprovechen, así comprendemos mejor la realidad. Ustedes me han dicho, algún día me han dicho, profe, nosotros lo valoramos mucho porque usted como que en el mundo y en la vida como que usted vive muy tranquilo. Uno vive tranquilo cuando entiende esta situación, muchachos, cuando uno esto lo relaciona, ¿sí? Eh, Vamos entonces a hacer entonces los dos compromisos. Voy a volver a compartir la pantalla. Ahí me disculpan que si yo hay veces se me va, me demoro para eso, pero bueno, lo importante es que llegue. Voy a compartir la pantalla para el compromiso de terminar esta clase. Entonces es donde yo tengo el PowerPoint. ¿Ustedes lo vieron? Ay, yo lo cerré, pero lo volvemos a abrir. Entonces, vamos a hacer la tarea. La idea es la cama. Perfecto. Realizaremos al finalizar el video los comentarios al mismo. Ya saben cómo, ¿sí? Ya saben cómo se ha hecho con las competencias críticas. Es decir, a mí me parece esto, Mario, me parece esto. En los comentarios les voy a pedir un favor. Si ustedes encontraron cosas y saben cosas de la Primera y la Guerra Mundial y la Revolución Rusa que yo no mencioné o sus padres de familia, pongámoslas. Es que esto es para que conozcamos, esto es para que aprendamos, ¿sí? Si es necesario felicitar a alguien, lo felicitamos a Lenin, a Marx, al que necesite. Lo podemos hacer, pero entonces vamos a hablar de ventajas y desventajas de estas orientaciones para iniciar la contemporaneidad. Es decir, profe, para lo de hoy es bueno que haya pasado esto, porque no vamos a satanizar nada. Eso ya pasó. O sea, aquí no ve tan horrible la guerra. Sí, pues horrible sí es, pero vamos a mirar de pronto qué pasó positivo para las nuevas generaciones a partir de. Y las cosas que no han sido necesarias. Listo. Y la última tarea que ustedes saben que siempre les pongo es, sean absolutamente felices. Dios los bendiga, los quiero mucho y nos vemos en la próxima clase.